Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 9 y 10. ¿Me escuchan? Muy bien. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis, de principio a fin, es un libro que nos dirige a Jesucristo y nos dirige a entender la obra perfecta de la redención. Está en la perspectiva histórica del pacto y nos muestra el cumplimiento preciso y exacto de Dios en toda la historia a favor de su pueblo. Este versículo o estos dos versículos que nos ocupan en esta mañana generalmente han sido tergiversados para pensar que la esperanza para el cristiano consiste en como una sed de venganza a los perseguidores o contra los perseguidores. Son muchos los que piensan que este texto le da mucha esperanza y confianza al creyente que sufre con la seguridad de que los impíos van a ser juzgados o los perseguidores van a ser apresados o van a llevar de la misma medida o la misma dosis que ellos le ocasionaron a los creyentes y que eso mitiga la expectativa de justicia o que eso mitiga su angustia. Pero vamos a ver que este texto no es eso lo que dice. No está en la perspectiva de venganza contra los opresores o contra los impíos o contra los antagonistas del pueblo de Dios y que por supuesto no se constituye en una esperanza para el creyente aguardando el juicio o la justicia contra los perseguidores. Lo primero que nos va a decir el versículo es: si alguno tiene oído, oiga. Esta fórmula es una fórmula que ya hemos estudiado en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Es casi como un estribillo, es como una cláusula, como una premisa, es casi como un dicho proverbial de la época. Si alguno tiene oído, oiga. O como nosotros hoy que decimos, el que oiga o el que escuchó, escuchó, ¿sí? O el que oyó, oyó. O otro dicho común en algunas regiones de nuestro país: oiga, mire, vea, ¿sí? Como una especie de dicho para llamar la atención, pero un dicho bíblico, un dicho con verdad contundente en la Escritura que se ha repetido por lo menos 7 veces en los 7 mensajes que se dieron a las iglesias de Asia Menor: el que tiene oído para oír, oiga. Esa fórmula se repitió 7 veces en los 2 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Y aquí se va a retomar. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora es interesante que en las veces que se mencionó en los capítulos del mensaje a las 7 iglesias, siempre fue cerrando el mensaje. Es decir, era como una especie de cierre o de epílogo o de cláusula final o especie como de doxología, ¿sí? Donde cierra el mensaje, llamando de manera contundente a los oyentes a que pongan en práctica lo que han escuchado. Nosotros dijimos en el mensaje a las 7 iglesias que en ningún momento el mensaje se cerraba diciendo: si alguno quiere escuchar, pues escuche, como dejando a juicio del interlocutor el mensaje, ¿sí? Como diciendo: pues yo ya dije todo, si a alguno le interesa y quiere prestar oído, pues está en su libre opción o en su libre arbitrio de escuchar. No, eso no es lo que dice esta cláusula. Lo que está diciendo es: todo lo que se dijo, ustedes ya lo escucharon, ustedes lo deben atender. Todo lo que se ha dicho es público y ustedes prestaron atención, entonces es de obligatoriedad para ustedes. Es una cláusula que no implica elección u opción de parte del oyente. No es una cláusula que indica selectividad para que los oyentes elijan qué escuchan y qué atienden. Es una cláusula que indica obligatoriedad, que indica legalidad y que indica que todo se ha dicho públicamente y por ser público tiene cumplimiento público y todos ya escucharon. Es decir, ¿ustedes escucharon? Atiendan. Sencillo. ¿Ustedes escucharon lo que se dijo? Entonces les compete atender. Porque ustedes ya lo escucharon. No está diciendo: si alguno de ustedes quiere ponerlo en práctica, pues está bien, y el que no, pues se lo pierde.
No está haciendo eso el texto porque claramente las 7 veces que se ha mencionado esta frase se ha dirigido a las iglesias o a los creyentes en Asia Menor. Es decir, es un mensaje público, casi como un mensaje litúrgico, donde se convoca a los creyentes en el día del Señor a que escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. No está a la elección del oyente. Así que no vayamos a pensar que cuando dice el texto, si alguno tiene oído, oiga, apela a la individualidad y a la subjetividad del receptor, de tal manera que alguien pudiera decir, no, yo todavía no estoy dispuesto a escuchar, ¿sí? O a mí me parece que todavía no, o no lo entiendo, o no estoy de acuerdo. No, lo que está haciendo es un llamado individual, como lo hace también en la celebración de la Cena del Señor, que dice, pruébese a sí mismo cada uno. No está diciendo el que se quiera probar, pruébese. No, cada uno pruébese. Todos, por favor. Aquí lo que está diciendo es, ¿todos ya escucharon? Entonces, todos atiendan. Por eso el título de nuestra prédica hoy es Preste oídos. Es decir, atienda o escuche. Preste oído a lo que el Señor quiere decir. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque lo hemos dicho en varias oportunidades, en los últimos domingos no, pero generalmente en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis se recrea mucho 2 sentidos, que es el sentido de la vista y el sentido del oído. 2 sentidos externos se recrean, se llama mucho la atención, mire y escuche, o mire y atienda. Y esto es importante porque estos sentidos son importantísimos para nosotros, no solamente para nuestra vida diaria, para el entendimiento de la información que recibimos, sino que son sentidos muy importantes a la hora de entender el Evangelio. Es decir, el Evangelio no solamente es algo que se ve y se cree por lo que vemos, sino que también se cree y se entiende por lo que se escucha. El oído es uno de los sentidos externos más extraordinarios y más complejos que tenemos. La mayoría de la información que llega a nuestro cuerpo llega por el sentido del oído. ¿Sí? El oído nos permite recibir o percibir por lo menos el 95% de toda la información que el ser humano recibe o que necesita para vivir. El oído es uno de los sentidos más complejos que tiene el ser humano. Y recuerden que es en el oído, en la estructura anatómica del oído, donde está el hueso más pequeñito que tiene el cuerpo. Porque el oído tiene una finura o una profundidad que solamente tiene ese sentido para permitirnos definir los sonidos, la agudeza, el tono, el timbre de los sonidos, la distancia. Y el oído es una de las provisiones que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos más extraordinarias para poder vivir y vivir tranquilamente con las informaciones precisas para poder comunicarnos. Pues recuerden que el oído no solamente nos da información o nos permite recibir información. Recuerden que el oído también nos permite mantener equilibrio. Cuando hay pérdida del equilibrio es generalmente por una falla o por una alteración en el sistema o en el sentido del oído. Es decir, el oído nos da estabilidad, nos regala información y nos regala mucho conocimiento que nosotros de otra manera no lo pudiéramos tener. Mira lo importante. Por eso cuando el texto está diciendo, si alguno tiene oído para oír, oiga, no solamente estaba apelando a sonidos o a ruidos, sino estaba apelando a información profunda que nos da estabilidad para vivir y que nos da ecuanimidad para nosotros entender y vivir la vida adecuadamente. Es decir, si nosotros no recibiéramos la información que recibimos, no pudiéramos vivir y no tuviéramos estabilidad o no tuviéramos equilibrio. ¿Quieren vivir equilibradamente? Necesitan el oído. Necesitamos el oído. Y esto es importante para que nosotros podamos entender lo que el texto nos quiere decir. Aquí nos dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué el texto apela reiteradamente al sentido del oído y no, por ejemplo, al sentido del olfato? Que también es importante, o al sentido del gusto, o al de la vista. ¿Por qué el libro de Apocalipsis reitera más en términos de la teología del pacto y de la doctrina de la salvación al sentido del oído y no a otros sentidos externos?
Ya lo hemos dicho, porque el sentido del oído es el más complejo, el más profundo, el que más abarca y el que implica también información, conocimiento y estabilidad. Por eso el preámbulo de nuestra enseñanza hoy es: si alguno tiene oído para oír, oigan. O escucharon, atiendan. Y de esa manera llama de manera muy contundente a nuestro corazón y a nuestra conciencia para que prestemos atención. ¿Qué generalmente es lo que no nos deja a nosotros escuchar? Son muchas las cosas que nos distraen para escuchar, ¿cierto? Los ruidos, por ejemplo. Cuando hay exceso de ruidos o cuando hay múltiples ruidos, nosotros perdemos mucho la atención y no podemos concentrarnos. Por eso es importante que cuando vamos a atender a las cosas de Dios, quitemos todos los ruidos, o silenciemos todos los ruidos, o quitemos todas las distracciones que nos quitan o nos roban la oportunidad de escuchar. Porque la escucha está asociada también con la atención, o con el silencio, o con la concentración. Si hubiese aquí un murmullo o muchos ruidos, pues es difícil que ustedes puedan escuchar el mensaje. De pronto escuchan la voz, pero no logran atender con claridad. Y la Biblia dice que cuando vamos a escuchar el Evangelio o cuando estamos comprometidos en entender y obedecer el Evangelio, debemos quitar todas las distracciones posibles para estar atentos en el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos un síndrome hoy que se ha hecho muy contemporáneo, muy moderno, y es la distracción o la dispersión. Nos dispersamos con facilidad, es decir, rápidamente estamos por allá pensando en lo que no debemos pensar. Rápidamente nos ocupamos de otros pensamientos o de otras ideas o compromisos y nos vamos, ¿sí? Nos distraemos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo y el Espíritu Santo nos da la gracia de que ese esfuerzo tenga propósito real y es para atender el mensaje. La Biblia dice, cuando venimos al templo debemos procurar atender, ¿sí? Estar atentos. Y la Biblia nos dice, ocupen los primeros puestos y estén atentos. Y por eso hacemos énfasis que nuestros hijos estén en silencio, que los celulares estén en silencio, que procuremos estar lo más concentrados, lo más atentos en el mensaje, no por lo que el predicador dice, sino por lo que la Biblia dice y por lo que el Espíritu Santo apela a nuestras conciencias para que nosotros podamos comprender de manera profunda el mensaje que Dios tiene para nosotros. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Muy bien, si alguno tiene oído para oír, oiga, es decir, preste oídos. Preste oídos a lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Hay tres cosas que yo quiero resaltar que Dios nos va a enseñar en este texto de manera muy especial. Recuerden que hoy con la enseñanza de esta mañana estamos terminando la primera sección del capítulo 13 concerniente a la primera bestia. Hay dos bestias descritas en el capítulo 13. Hemos dicho a la saciedad que la primera bestia obedece a un sistema político, un sistema militar, un sistema judicial e ideológico o un sistema civil que las naciones ejercen a través de sus gobiernos, a través de sus políticas y a través de organismos internacionales. Que esa primera bestia es una bestia criminal y es una bestia portentosa y es una bestia que domina y aplasta porque tiene pies de oso, tiene boca de león y tiene apariencia de leopardo, ¿cierto? Es decir, ataca mansalva, parece pacífica, pero no lo es. Y hoy terminamos con esta parte, por eso la conclusión, al igual que en el mensaje a las 7 iglesias, es usando la cláusula común, el que tiene oído para oír, oiga. Pero aquí hace una pequeña variación a la cláusula común de los capítulos 2 y 3, si alguno tiene oído, oiga. A diferencia de las 7 veces en Apocalipsis 2 y 3, que es el que tiene oído para oír, oiga. Aquí dice, si alguno tiene oído, oiga. Es similar, pero con una pequeña variación. ¿Qué es lo que el texto nos va a decir? Nos va a sintetizar toda la realidad de la primera bestia. Y nos va a sintetizar la realidad de la primera bestia, no hablando de la bestia en sí, sino hablando de la actitud que deben tener los creyentes ante la hostilidad de la bestia. Y esto es importante para nosotros. Esta es la conclusión, esta es la aplicación principal, este es el mensaje central de la bestia.
lo más importante para la iglesia no es que exista una bestia. Lo más importante para los creyentes no es que esa bestia sea criminal, o que sea un gobierno civil, o que se mimetice a través de políticas o a través del sistema judicial. Eso no es lo más contundente del mensaje. Lo más contundente está aquí en este versículo. Es decir, lo que el creyente debe atender y lo que la iglesia debe promover y debe proclamar es que escuchemos el mensaje de Dios. Y dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Lo primero que el texto va a llamar la atención a los creyentes es a resistir en medio de la hostilidad de la bestia. ¿Qué es lo que tiene que el creyente atender? Que hay una guerra, y que hay una guerra que se presenta con carácter político, con carácter ideológico, con carácter de derechos humanos, y que el creyente debe resistir sin desertar en medio de. Eso sí es contundente para los creyentes. No dice que nosotros resistamos a la bestia y salgamos a pelear contra la bestia. No, la bestia Dios la permitió, Dios la estableció. Las naciones necesitan gobierno, necesitan estamentos civiles y militares y judiciales. Muchos de ellos son antagónicos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia frente a esas realidades políticas y económicas y civiles? Resistir. Mantenerse firme sin desertar. Es decir, no doblegarse. No habla de que esa resistencia sea salir a tapar vías. No dice que esa resistencia sea quemar llantas y hacer huelgas. No dice que esa resistencia nuestra sea salir a hacer consignas y hacer protestas civiles de manera pues resistente y hostil. No dice que tomemos las mismas acciones civiles o vías de hecho que toman otros. No se nos permite eso, en ningún lugar de la Escritura dice que la iglesia deba hacer eso. Posiblemente en algunos momentos históricos se ha hecho, pero ha habido consecuencias. El llamado contundente de los creyentes en todos los tiempos no es a resistir al sistema político, sino a resistir firmes en la fe sin desertar. Y eso es casi una consigna, resistir sin desertar. ¿Por qué? Porque nosotros en medio de la hostilidad y en medio de la fuerza tan poderosa de ese imperio bestial o dragónico, podemos tener fácilmente la idea que lo más simple o lo más sencillo es desistir o claudicar, ¿sí? Jeremías lo pensó en algún momento. No vale la pena. Él dijo, no hablaré más en su nombre, no predicaré más, no vale la pena. Claudicar es la mejor opción, dijo Jeremías en sus fuerzas, en su humanidad, cuando estaba cargado emocionalmente y cuando tenía grandes realidades de peso político y de persecución militar contra él. Él dijo, no vale la pena, voy a claudicar. Y él lo consignó en la Escritura, Jeremías capítulo 20. No hablaré más en su nombre, conclusión. Y el Señor le dice, tienes que seguir. Elías también en algún momento dijo, hasta aquí, final, no va más. La conclusión es morirme. ¿Para qué vivo? No vale la pena vivir. Estoy perseguido, el rey está en contra mía, todas las fuerzas políticas y militares están en contra mía, los pocos creyentes me abandonaron, estoy solo, no vale la pena. Y recuerden que le dijo Dios a Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Jeremías? No obstante había dentro de mí un fuego interno y traté de resistirlo, pero no pude. Queridos hermanos, esta conclusión del mensaje de la primera bestia es una conclusión que implica una aplicación a no claudicar ante la opresión y ante la maldad que revisten los sistemas políticos y civiles contra la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día una realidad política, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, que tiene que ver con el aborto. Es una realidad muy grande y muy devastadora.
Ustedes saben que en Colombia en este momento se están, por estadística, posiblemente muchos no están ahí en esas estadísticas, pero por lo menos 500,000 niños al año están muriendo por aborto en Colombia. Pero sabemos que las estadísticas se quedan cortas, ¿sí? Esto es de acuerdo a los que se acogen a los 3 aspectos que despenalizó la Corte, el aborto. Pero hay muchos aspectos y muchas clínicas clandestinas y muchos abortos domésticos que se realizan, es decir, la cifra es mucho más alta. Pero la idea es la siguiente: esa es una realidad política y civil que nosotros estamos enfrentando como nación. Y es muy doloroso eso. Es muy doloroso que los defensores de los derechos de los niños estén ocupados promoviendo el aborto y que los defensores de los derechos de la niñez estén legalizando y sintiéndose orgullosos de matar o asesinar a los niños, aún sin nacer. ¿Quién los defiende? La Biblia dice que Dios defiende a los no nacidos. ¿Quiénes más tienen que defender sin claudicar esas causas morales, esas causas absolutas de la vida? La iglesia. La iglesia no puede claudicar, no puede dar paso atrás o marcha atrás en la defensa contundente de la fe y de los valores que Dios nos ha establecido, como la vida, la familia, la iglesia y la dignidad bíblica a través del Evangelio. No podemos claudicar, tenemos que resistir firmes en la fe. Eso es lo que nos dice el texto. Esta bestia es astronómica y tiene unos tentáculos y unos alcances y unos sistemas de información grandísimas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Resistir. Pero esa resistencia no es en la plaza pública, esa resistencia no es tomando vías de hecho, esa resistencia es mantenerse firme, proclamando la verdad, viviendo la verdad, dando testimonio de la verdad, sin negociar, sin diluir la verdad, sin desertar, sino firmes en la brecha de batalla. Y sabemos cuál es el final. Sabemos cuál es el resultado final. Y el texto lo dice. El texto no dice que los creyentes que se dedican a la oración se les evitará la cautividad o la muerte a espada. Que los creyentes que son fieles al Señor no tendrán un final terrible o cruento como el texto lo describe. Por el contrario, ese es el final que está garantizado para muchos. Pero una primera consigna de misión para los creyentes es: no desista. Hay un eslogan que lo usaron en algunas series de televisión y es retroceder, nunca, rendirse jamás. Y esa es una buena mención para los creyentes, porque realmente los creyentes somos los únicos que no podemos retroceder, no porque no lleguemos a esa conclusión o porque tengamos fuerza, sino porque Dios nos sostiene y porque Dios nos da las condiciones para seguir. Jeremías capítulo 15, 2 y 3 dice: y si te preguntaren ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y para destruir. La iglesia y todos los creyentes en general tenemos una consigna frente a las amenazas de la bestia. Y la bestia son los sistemas políticos, antagónicos, de cualquier color y matiz. Esa primer consigna es resistir sin desertar. Es decir, no nos podemos dejar intimidar por la bestia. No nos podemos dejar amilanar por todos esos edictos y códigos y por todas esas parafernalia que ellos hacen, haciendo promoción de sus leyes y sus aprobaciones. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la verdad del Evangelio sin mirar atrás. Y esa es una consigna que implica sentencia de muerte. Recuerden lo que dijimos en los textos anteriores. La bestia, ¿a quiénes protege? A los que creen lo que ella cree y a los que promueven lo que ella aprueba. La bestia los protege. ¿Y a quiénes persigue? A los que están en contra. La pregunta es: ¿vamos a dejar de proclamar lo que Dios nos ha dejado para proclamar simplemente para preservar nuestra vida de manera temporal?
¿Nos dará temor proclamar la verdad del Evangelio simplemente para que no nos persigan en una nación como esta o en cualquier otra nación? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que dice el texto? El que tiene oído, oiga. No puede desistir, porque si usted desiste, la bestia lo va a proteger. Usted es un protegido del sistema, pero se constituye enemigo de Dios, que desertó de una causa en la cual usted no se puso, sino que Dios lo puso. Y que usted desertó de una misión que Dios le encomendó, que no es suya, sino que es la misión de Dios para la gloria de Dios. Lo segundo que el texto nos va a decir, y está en la parte final, que es importante eso, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Como dije al comienzo, muchos piensan que el motivo de paciencia y fe para los santos es que deben sentarse en esperar que van a recibir los antagonistas de la misma dosis que le causaron a los creyentes, pero no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, los creyentes deben esperar y esperar que en muchos de los casos, algunos de ellos van a ser llevados cautivos y algunos van a ser muertos a espada. Es decir, ¿en qué consiste la espera de los creyentes? ¿La espera es esperar el juicio de los enemigos? No, es esperar que muchos de ellos tienen determinado una causa cruenta de muerte. Es decir, la cautividad y la espada que dice acá no es para los enemigos de Dios, sino para creyentes que proclaman el Evangelio y que a raíz del sistema de la bestia van a ser llevados a cautividad. Si alguno tiene oído, oiga, preste oído, porque algunos de ustedes serán llevados cautivos y algunos de ustedes serán muertos a espada. Y aquí es donde se pone a prueba la paciencia de los santos. La paciencia de los santos no es la paciencia de que Dios juzgue a los incrédulos, no, ahí no se pone a prueba la paciencia de los creyentes. La paciencia del creyente se pone a prueba en el sentido de que en muchos casos, muchos creyentes tendrán que morir igualmente de manera cruel o de manera criminal, perseguidos por este sistema bestial. Y esto llama mucho la atención, porque algunos han creído que los creyentes ni siquiera van a morir. Hay muchos evangélicos que piensan que los creyentes ni siquiera mueren. Sí, alguna persona está a los 90 años en el hospital y todos oran para que se sane, porque no es justo que se muera a los 90 años. ¿Sí? La Biblia dice que el límite son 70 y los más robustos 80. Y nosotros a esas edades debemos orar que Dios tenga misericordia de esa persona. Y que si Dios se la quiere llevar, gloria a Dios, porque ya cumplió bíblicamente el límite establecido. Muchos piensan que los creyentes ni siquiera se mueren. Ese es un pensamiento arriano, es un pensamiento gnóstico, ¿sí? De que fuimos puestos aquí para nunca morir. Y la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran, porque la muerte es un paso obligado para encontrarnos con el Señor y para disfrutar la inmortalidad. ¿Sí? Eso está establecido por decreto. Entonces muchos piensan que ni siquiera van a morir. Otros en muchos contextos creen que sí van a morir, pero que van a morir como de una muerte natural. ¿Sí? Entonces muchos sueñan con una muerte natural y creen que nunca van a morir de una muerte trágica y que si alguien muere de una muerte trágica, él se va para el infierno. Porque Dios no se agradó de él y entonces lo atropelló un carro o en una bala cruzada, o en un fuego cruzado él murió, o producto de la guerra murió, entonces que él se va para el infierno porque esa no es una muerte digna de un hijo de Dios. Es decir, que la única muerte digna del hijo de Dios sería como mal de arrugas o muerte natural. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos tenemos que morir de las formas comunes como mueren todas las personas. Y lo que está diciendo aquí es que generalmente quienes sufren persecución y sufren cautiverio y tortura y sufren sistemáticamente a lo largo de la historia muerte por espada y muerte por cruel son los creyentes. Y la historia lo registra. ¿Cuál fue el primer
mártir cristiano? Abel. Abel fue el primer mártir cristiano. ¿Sí? Y la Biblia registra que solo había una familia y fue asesinado vilmente. A causa de la fe, dice Hebreos. Él fue asesinado a causa de la fe que él tenía en el Señor, por su propio hermano. Entonces lo que la Biblia está diciendo es, todos los creyentes vamos a morir. Y no hay una forma como Dios haya especificado para nuestra muerte. Si usted muere de muerte natural, gracias a Dios. Si muere por vejez, gracias a Dios. Pero es probable que alguno de nosotros tengamos que morir producto de guerras, o de persecución, o tengamos que morir acribillados. La Biblia no lo registra, cuál es la manera. Pero lo que sí está diciendo es que algunos serán llevados a cautividad. Algunos creyentes. Y eso también ya está determinado por Dios. Así como está determinado el día de nuestro nacimiento, está determinado el día de la muerte y está determinada la forma como vamos a morir. Lo que está diciendo aquí es, presten oídos. Muchos creyentes morirán en cautiverio. ¿Eso se ha visto en la historia? Por supuesto, se vio en la esclavitud en Egipto, se vio en Siria y Asiria. Muchos creyentes murieron en Babilonia o bajo el imperio medo-persa. Muchos creyentes fueron muertos bajo la persecución y la diáspora producida por el imperio romano en el primer y segundo y tercer siglo. Centenares de creyentes han sido acribillados y perseguidos. Hoy en día hay diáspora de creyentes en muchos países en el lejano oriente, especialmente en Siria y en Pakistán y en Afganistán. Hay muchos creyentes que están huyendo de Corea del Norte, de la China. Se cumple lo que el texto bíblico dice. Si alguno es llevado cautivo, ¿qué debe mantener? ¿Qué virtud debe mantener él? La paciencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Esta es la aplicación pastoral del mensaje de la bestia. La bestia está allá, dejémosla allá en el palacio. Ella cumple un propósito. Sus leyes, sus acuerdos cumplen un propósito civil para la gloria de Dios y para mostrar la justicia de Dios para las naciones. Muchas de sus leyes son inmorales. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Resistir, mantenerse en la verdad sin claudicar, y segundo, esperar pacientemente sin dimitir al encargo que Dios le ha dado. Espere. La virtud que se realza aquí es la paciencia. Y esta virtud es una virtud que nosotros poco quisiéramos tener. Es una virtud que no quisiéramos mantener, la paciencia. ¿Quién quiere paciencia? Nosotros estamos en el mundo de lo inmediato, en la era del ya. ¿Sí? Quisiéramos que todo esté al alcance de un clic. ¿Sí? Todos ya dimos la orden y ya, solo un dígito y todo llegó, inmediato. ¿Sí? Nos desesperamos cuando tenemos que esperar 5 minutos o 10 minutos. No soportamos la espera. Y eso lo que muestra es que nuestro corazón y nuestra condición es impaciente. ¿Sí? No soportamos, no resistimos la espera. La Biblia dice, aquí, en esta realidad, se muestra la virtud cristiana de la paciencia. Es decir, en medio del cautiverio, en medio de la muerte a espada, es decir, en medio de la hostilidad que la bestia ocasiona contra los sistemas cristianos o contra la moral bíblica, es donde sale a flote una virtud cristiana, que es una virtud olvidada, una virtud despreciada, una virtud poco cultivada por los creyentes, y es la virtud de la paciencia. Es necesario que Dios nos enseñe paciencia. ¿Recuerdan cómo Dios le enseñó paciencia a Moisés? Con más de 1 millón de hebreos impacientes en el desierto, que reclamaban y murmuraban desde la mañana hasta el anochecer, que no le dejaban tiempo ni para comer ni para descansar. Y de esa manera, al final de sus días, Moisés era uno de los hombres más mansos, más pacientes sobre la tierra. Hay esperanza para nosotros. ¿Se acuerdan cómo Dios le enseñó paciencia a Job? A través de un sufrimiento severo que nadie lo soportó, ni su esposa, ni sus amigos más cercanos.
Dios le enseñó paciencia a Job en medio del sufrimiento, pero el sufrimiento severo y terminal. La conclusión es, ¿cómo Dios nos va a enseñar paciencia? La necesitamos. Es una virtud cristiana. La paciencia es una virtud cristiana. Aquí no está hablando de resignación. La resignación es un concepto pagano, religioso, moralista que muchos han proclamado. Nosotros no proclamamos la resignación porque eso es pagano. Sí, eso es estoico. Sí, eso es una premisa griega de estoicismo. Nosotros no estamos a favor de la resignación. Sufra y aguántese, mijito, porque le tocó. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña paciencia, porque la paciencia está en contra de la resignación. La resignación es ni modo, pues tocó. Baje los brazos y soporte. La paciencia es espere con alegría, con gozo, con gratitud, porque hay un final feliz. Porque hay sentido y hay razón para esa espera. Espere sin dimitir. Espere cumpliendo sus deberes. Espere sin entregar o sin deponer las funciones que Dios le delegó. ¿Dios le delegó tareas? No dimita. No entregue el cargo. No deponga sus funciones. Cumpla sus funciones, pero ponga la mirada en el Señor. Espere. Esto es muy importante para nosotros. Porque la paciencia es una virtud que solamente la produce el Espíritu Santo. El mundo produce resignación. ¿Sí? Le tocó, aguántese, y entonces meditación o yoga para soportar los dolores, ¿sí? O las aflicciones. ¿Sí? Meditación trascendental, mantras y todo eso, y así soporta. El Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio es espere porque la espera es gloriosa. ¿Sí? Espere sin dimitir. Dios le dio tareas, cúmplalas, no dimita a ellas. No las delegue, no las entregue, espere. Y esto es supremamente interesante, porque aquí está la paciencia de los santos. ¿Dónde está la paciencia de los santos? ¿En qué hecho histórico? En la persecución que la bestia causa contra ellos. ¿Cómo Dios pone a prueba la paciencia de los creyentes? Permitiendo que hayan gobiernos hostiles, permitiendo que hayan sistemas políticos adversos, permitiendo que hayan leyes inmorales. Ahí Dios pone a prueba la paciencia de la iglesia y la moral de la iglesia y la firmeza de la iglesia y la resistencia de la iglesia. ¿No les parece interesante? Porque a veces nosotros quisiéramos que los gobiernos nos fueran favorables y no siempre nos son favorables. Y a veces los que pensamos que nos son favorables no nos son. Muchas de las reformas políticas que se han hecho en el país, en algunos sentidos han sido favorables para la iglesia y para la familia, pero en gran sentido no han resultado favorables, han resultado dañinas. Y no hemos tenido el discernimiento para poder ver que esas reformas o esas conclusiones han dañado, han perjudicado. Bueno, pero ahí está la paciencia de los santos. Ahí está la paciencia y la resistencia de los santos. ¿Sabía usted que esa bestia portentosa del comienzo del capítulo 13, si bien es cierto es malévola y criminal y sangrienta, es un instrumento en las manos de Dios para desarrollar en los creyentes paciencia? Por eso dice la Biblia, den siempre gracias a Dios por sus gobiernos y sus gobernantes, porque aunque esas sean unas bestias, Dios las usa para fortalecer y desarrollar virtudes en los creyentes. En los peores momentos de la historia es donde los creyentes más han sido fortalecidos por el Señor para mantener la fe en alto y para que salga a la superficie la grandeza de Dios para preservar a su pueblo. Primero, resista sin desertar, porque hay una misión, no retroceder. Segundo, espere sin dimitir, porque hay unos deberes que no se pueden delegar. Y vamos a mirar algunos soportes. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Vale la espera? Eso no es resignación. La resignación no tiene al final del camino una meta. La resignación es simplemente me tocó, estoicismo puro, sufrimiento por sufrimiento, apología al dolor. El Evangelio no tiene nada que ver con eso. El Evangelio es esperanza gloriosa. No importa la aflicción, no importa las hostilidades y no importa los obstáculos. Usted no puede dimitir porque los deberes que tiene Dios se los dio. ¿A quién se los va a delegar? ¿Quién le va a recibir el cargo que Dios le entregó? ¿A quién se lo va a entregar si son deberes perfectos y soberanos que Dios le entregó? Ahora, cuando la Biblia habla de que la paciencia de los creyentes se pone a prueba, no está diciendo que la iglesia está en una burbuja. Recuerden que en algunas épocas de la historia ha nacido o nació lo que se conoce como el monasticismo, que fue una forma de enclaustrarse en los creyentes o los fieles o los religiosos para ser preservados del mal. Y hoy en día existen algunos rezagos de ese pensamiento en el pueblo evangélico, en algunos sectores fundamentalistas o separatistas, que piensan que la mejor manera para vivir el evangelio es irse a una cueva. Los que están en cueva están procurando que los rescaten, ¿sí? Porque están amenazados de muerte, están en peligro. Las condiciones de vida en una cueva no son adecuadas, ¿sí? Jeremías estuvo en una cueva, Elías estuvo en una cueva y Dios los tuvo que sacar de allá porque no son condiciones adecuadas. Pero la Biblia no dice que nosotros debamos enclaustrarnos para poder vivir en paciencia. La Biblia dice, tenemos que salir al mundo y el mundo está lleno de peligros. Y tenemos que ser sal y luz en medio de empresas corruptas y en medio de compañeros inmorales y en medio de instituciones que persiguen la fe y persiguen a los creyentes. Pero es allá donde se pone a prueba la paciencia. Entonces renuncio a mi trabajo porque es muy difícil. No, no renuncie. Si Dios lo puso en ese trabajo, cumpla el propósito para el cual Dios lo puso, porque allí se pone a prueba la paciencia. Es allí donde está la paciencia. Es allí donde está lo virtuoso del encargo. Es allí donde está lo virtuoso de la circunstancia. Que usted no dimita, que usted resista, porque Dios lo puso. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9 nos da la clave de lo que nos está diciendo este texto. Cuando habla aquí de la paciencia de los santos, la paciencia de los santos no es diferente a la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1:9 nos dice el enfoque es la paciencia de Jesucristo. ¿Y cuál es el clímax de la paciencia de Jesucristo? La muerte. Es decir, ¿hasta dónde va la paciencia del creyente? ¿Hasta dónde le debe durar la paciencia del creyente? Recuerde que la paciencia tiene que ver con una palabra que del griego se traduce longanimidad, ¿sí? Que es la paciencia estirada al máximo, ¿sí? Es hasta donde el elástico más da, ¿sí? Es la paciencia puesta a prueba, es decir, como cuando se estira un caucho o un elástico y ya no da más. Y el límite o el término de la paciencia es la muerte. Por eso Juan dice, yo soy copartícipe de la paciencia de Jesucristo. ¿Cuál fue el límite de la paciencia de Cristo? Hasta la muerte. ¿Hasta dónde nos debe alcanzar la virtud cristiana de la paciencia? Hasta la muerte. Interesante eso. Usted no puede desistir, hermano. Usted puede desistir de personas, puede desistir de muchas cosas, pero usted no puede desistir del evangelio. Primero porque usted no se llamó, Dios lo llamó. Y segundo porque usted no se puso, Dios lo puso. Y tercero porque tiene una meta gloriosa que es la gloria de Dios. Apocalipsis 2 y 3 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y han tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. No dice sé fiel hasta que salga de la cárcel, hasta que pase las circunstancias, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Escucharon? El que tiene oído para oír, oiga. Hay cautividad para muchos de nosotros. Hay opresión para muchos de nosotros. Hay circunstancias hostiles para muchos de nosotros, pero aquí está la paciencia, aquí está el propósito. Miren lo interesante, muchos han creído que entre más un creyente sufra, como que tiene más puntos para entrar al reino, como que va acumulando méritos. Y recuerden que esa es una doctrina falsa de la religión tradicional, ¿cierto? Que entre más sufra, usted gana méritos y usted puede volverse un santo. No, aquí está la paciencia de los santos, no en el sufrimiento. Lo virtuoso no es el sufrimiento, lo virtuoso es la paciencia que Dios moldea en el creyente en medio del sufrimiento. Preste oídos. Y lo tercero que el texto nos va a decir es que aquí está la fe de los santos. Es importante que el texto nos va a resaltar tres cosas. Primero, que hay que resistir, es decir, no claudicar. Segundo, que hay que esperar sin dimitir, es decir, sin dejar de hacer los encargos o las tareas o los deberes que se nos confiaron. Y tercero, que tenemos que confiar sin transigir. Sin transigir. Y es importante eso porque vamos a meditar un poco en esta parte de confiar sin transigir. Porque hay muchos creyentes que han transigido la fe, es decir, han diluido la fe, la han mezclado, la han alterado y de esa manera se vuelven aceptos al mundo. Es muy fácil transigir la fe, ¿sí? Cuando la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Cuando uno acomoda a lo espiritual, lo del mundo, o hoy en día se usa mucho, se transige mucho la fe con un método que muchos usan en el estudio de la Biblia que se llama el método de la contextualización. La contextualización es un método para transigir la fe. Y ahí está toda la teología liberal, toda la teología de la natural, toda la teología contemporánea, todos los paradigmas, entre comillas, de la fe y de los desafíos modernos de la fe y del evangelio, porque ellos ya transigieron. Es decir, no confiaron en la verdad y la mantuvieron en alto como un estandarte. No creyeron que la verdad es absoluta y que no se puede mezclar, sino que mezclaron la fe con prácticas y con desafíos modernos y con realidades contemporáneas. Cuando la Biblia dice confíe, ahí está el meollo de los santos, en que confíen hasta el final, está hablando de una confianza pura, de una confianza que no se mezcla. Es muy fácil confiar cuando uno se alía con el Estado. Es muy fácil confiar cuando uno transige la fe, es decir, reduce la fe o mezcla o diluye la verdad. Pues es muy fácil. Es muy fácil confiar cuando todo está resuelto. ¿Sí? Recuerden que a Pedro y a Juan, en Hechos capítulo 4, les hicieron una propuesta gubernamental, una propuesta estatal muy tentadora, que era muy interesante de sobrevivencia, de oportunidades estatales. ¿Y se acuerdan cuál fue? No prediquen más
en ese nombre. Sencillo, pueden seguir predicando, no hay problema, pero no hagan énfasis en ese nombre y les vamos a preservar la vida. Pedro y Juan estuvieron ante una disyuntiva como apóstoles del Señor, y la disyuntiva era: o predicamos más en su nombre y tenemos una sentencia a nuestras espaldas, o dimitimos o transigimos el mensaje y se nos preserva la vida. ¿Quiénes les estaban diciendo eso? Los alguaciles, los gobernadores, los emperadores de turno. ¿Y recuerdan cuál fue la conclusión categórica de los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso muestra que la confianza del creyente es una confianza sin transigir, es decir, sin menguar, sin mezclar, sin añadir algo a la verdad de tal manera que pierda su esencia. Y muchos creyentes, recuerden que a los jóvenes que fueron llevados a cautiverio en Babilonia, también les pidieron transigir. ¿Se acuerdan? Con la comida del rey, lo que él comía, lo que él bebía. Y estos jóvenes valerosos, llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan cómo respondieron? No nos obliguen a comer lo que el rey nos ordena o la ración del rey, porque nosotros tenemos unas normas diferentes. No vamos a transigir, vamos a mantenernos firmes. Y la Biblia dice que hubo una condescendencia y luego se dieron cuenta que estos jóvenes tenían un semblante mejor y que había sido fabuloso el experimento. Recuerda lo que sucedió en la época del rey Asuero, Mardoqueo y Esther, que también tenían que transigir. En la época de Daniel en Babilonia, cuando le ordenan que tiene que postrarse ante la imagen de Nabucodonosor, y Daniel transigió, se mantuvo firme, no mezcló, no diluyó el mensaje, no negoció la norma, confió sin transigir. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso la conclusión del mensaje de la primera bestia es: presten oídos. La bestia está haciendo de las suyas, pero el problema no es la bestia. El problema son los creyentes. El problema no es lo que la bestia haga. El problema es lo que debemos hacer los creyentes. ¿Y qué debemos hacer? Resistir. No claudicar. ¿Qué debemos hacer? Esperar pacientemente, aún hasta la muerte, sin dimitir. ¿Y qué más debemos hacer? Confiar sin transigir. No importa si eso termina con la espada. No importa si eso termina con cautiverio. No importa si eso termina con que nos silencian o nos desaparecen. Si ese es el final, eso también estaba determinado, es lo que Dios les está diciendo a los creyentes. Si el final es que me llevan en cautiverio, pues es que eso también ya Dios lo había determinado. Entonces, ¿cuál es el susto? ¿Sí? ¿Cuál es el temor si eso también estaba determinado? ¿Sí? ¿Cuál es la angustia? ¿Por qué buscamos preservarnos la vida ante una amenaza del gobierno o una amenaza de los enemigos del evangelio, siendo que eso también ya está determinado? Lo que sí tenemos que cuidar no es de la forma como nos atacan, sino la forma como reaccionamos. No podemos evitar cómo nos ataquen. La bestia lo único que sabe es engañar, matar, destruir. Lo único que sabe la bestia es hacer hostilidad contra el pueblo de Dios. Y no escatima esfuerzos. Pero ¿cuál es el deber del creyente? Mantenerse firme en la verdad. Ser testigo del evangelio. Presentar el evangelio con su mensaje y con su carácter, de tal manera que al final del día, si termino en la muerte no importa, el tipo de muerte no interesa. Al final del día, lo que sea honrado, sea el carácter de Cristo moldeado en nosotros, la fe y la paciencia. Fe y paciencia es un binomio muy importante en esta primera parte del sistema de la bestia. Es un binomio inseparable, paciencia y fe. Carácter que Dios obra en el creyente. No es suficiente la fe, se requiere la paciencia. No es suficiente la paciencia, urge la fe. Los dos forman
el carácter que Dios forja en medio de la adversidad. Y ahí tiene sentido la prueba, ahí tiene sentido la adversidad, ahí tiene sentido y propósito todas las realidades adversas, porque Dios está forjando el carácter de Él en nosotros. Y está constituyéndonos instrumentos en sus manos para que nosotros seamos testigos, no de que somos unos mártires más y nos hagan un busto en la ciudad o una placa, sino de que nosotros morimos por causa de una verdad inequívoca que es el reino de Dios. Que nosotros nos mantuvimos firmes no por nuestras fuerzas, sino por aquel que nos llamó y nos sostiene hasta el final, para que no claudiquemos, pese a la peor hostilidad. Presten oídos. El que tiene oído para oír, oiga. Esto se da no solamente desde el Edén, porque en el Edén está esta realidad de espada, ¿cierto? De muerte, de cautiverio, y luego se va a sellar al final de la historia. No va a haber una época mejor para la iglesia, no va a haber una época de gloria al final del día, no hay un cuarto de hora, no lo registra la Biblia. Lo que está registrando acá es que mientras la bestia opera en toda la historia de la humanidad, los creyentes están allí sostenidos por el Señor y el carácter de Dios está siendo forjado en ellos para que al final del día lo que reine no sea la gloria para la iglesia, sino la gloria para Dios que forjó el carácter en los creyentes de fe y paciencia en medio de y a pesar de. Presten oídos, por favor. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y por recordarnos verdades que nosotros o no las conocemos o no quisiéramos escucharlas. Quisiéramos siempre escuchar lo que el mundo nos dice y lo que nuestro corazón nos dicta, y es bienestar, comodidad, triunfo, éxito. Quisiéramos solamente que hubiese dinero, salud y amor. Quisiéramos solamente recibir prosperidad, casa, carro y beca. Pero tu palabra nos pone en la verdad. Y tu palabra nos pone en lo cierto, en el sendero de la verdad, en el sendero de la sabiduría. Y el sendero de la sabiduría es que caminamos como ciudadanos del reino. Y los ciudadanos del reino esperamos una patria mejor, y esa patria mejor será después de la consumación de la historia. Esa patria mejor será una vez los libros sean abiertos y se establezca el cielo nuevo y la tierra nueva. Mientras tanto, en este paréntesis histórico, en estos 42 meses de la historia, en estos 1260 días o 3 años y medio, durante estos 10 días de prueba o 40 días de circunstancias del desierto, tendremos que enfrentar aflicción. Y los creyentes no estamos exentos. Muchos de nosotros tendremos que sufrir la muerte a espada. Pero eso también está determinado. Por eso no hay motivo de angustia. Muchos de los creyentes tendremos o tendrán que enfrentar la muerte en cautiverio. Y lo hemos visto en nuestro país y lo vemos hoy justamente en otras naciones, en otros países, que muchos creyentes están siendo torturados, exiliados, desaparecidos o silenciados. Eso no es importante, la circunstancia. Lo importante es el encargo que nos ha dado, y el encargo es mantenernos firmes en la fe. El encargo es cumplir los deberes hasta el final sin dimitir. Y el encargo es no transigir la verdad que nos ha confiado por gracia. Es decir, que las virtudes propias que tú quieres forjar en nosotros, las forjes en medio de estas circunstancias para que podamos vivir para ti. Muchos de los hermanos hoy acá estarán enfrentando diversas pruebas, no propiamente por las circunstancias de la bestia, sino por circunstancias de sus propias realidades personales, familiares, por sus historias domésticas y también por sus realidades de pecado. Todos tendremos que enfrentar eso, pero es allí donde cobra sentido la paciencia y la fe de los creyentes. Es allí donde cobra importancia la obra del Espíritu, encarnada en las realidades propias de la vida, para que podamos confiar no en nosotros, sino en ti, y mantenernos firmes en la verdad a pesar de las circunstancias. Ayúdanos a levantar la mirada, a no mirarnos a nosotros, sino a mirarte a ti, y a ver que hay esperanza y propósito en todo. Ayúdanos no solamente a oír, sino a atender el mensaje y a ponerlo en práctica,
porque el que tiene oído para oír, oye lo que tú nos enseñas hoy y cómo nos adviertes y nos previenes y nos notificas para que no nos desalentemos en medio de la prueba y para que no desistamos en medio de la opresión, sino que resistamos con gozo, gratitud, esperanza, como viendo al invisible. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.